Nunca dijeron. Mis padres llamaron a mi boda una vergüenza, hasta verlo en la TV nacional. La noche era oscura y el aire pesaba como un secreto inconfesable. Las luces parpadeaban en el salón, resaltando las sonrisas tensas y las miradas inquietas de los invitados. El estruendo de un trombón rasgó el silencio, mientras el sonido de risas ahogadas se mezclaba con el murmullo de una audiencia expectante. ¿Qué estaba por suceder en aquel evento que prometía convertirse en un escándalo? Todo comenzó cuando la novia, Lucía, con su vestido de encaje blanco como la nieve, pisó el escenario. Aquel vestido que era símbolo de amor se sentía más como una bomba de tiempo. El rostro de su madre, completamente pálido, ganó vida al instante. ¡Ay, Dios mío!, soltó, un eco de horror que resonó entre los murmullos del público. Los murmullos se multiplicaron, tormentas de comentarios giraban en la habitación. ¿Qué le había hecho a su familia para llegar a ese punto? Todos los ojos estaban sobre Lucía, y algunos sobre el extraño que la acompañaba. El joven, con una sonrisa deslumbrante y un aire desafiante, miraba hacia el horizonte, como si un futuro brillante lo pudiera salvar de las consecuencias. Pero había algo en su mirada. ¿Era amor o un peligro inminente? Una sombra de duda bailaba en la mente de cada espectador. La tensión iba en aumento, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Acaso realmente no conocían al novio? Lo que se suponía que sería un día de celebración pronto se volvió un espectáculo lleno de interrogantes. Plop. El sonido del micrófono activado rompió el aire. De pronto, una voz entre la multitud gritó: «Él no es quien dice ser». El corazón de todos se detuvo. Un manto de murmullos se apoderó del lugar, y los rostros se giraron hacia la fuente de esa acusación. Las manos temblaban, el sudor caía como gotas del cielo en un día de verano. La abuela de Lucía, con lágrimas en los ojos, murmuró: «¿Qué ha hecho mi niña?». La atmósfera era eléctrica, un volcán a punto de estallar. Pero detrás de todo aquello, había un secreto grande como el universo. La sombra del pasado de Lucía, enredada en una historia familiar de traiciones y promesas fallidas, amenazaba con salir a la luz. Estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, golpea ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La música cambió bruscamente, aumentando la tensión. Todos estaban al borde de sus asientos, esperando que se revelara la verdad oculta tras esa sonrisa enigmática del novio. ¿Era un amor genuino o una trampa letal que sería la ruina de Lucía? En el fondo, algo en su pecho le decía que quizás esa noche sería el desenlace de algo mucho más grande que una simple boda. ¿Dónde estaba su hermano, el guardián de los secretos familiares? ¿Qué otros misterios estaban por salir a la luz en medio de este caos? El silencio se volvió un peso insoportable. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera romper la barrera de su pecho. Se giró lentamente hacia el extraño que había abrazado hasta ese momento, un joven con ojos intensos y una sonrisa cautivadora. ¿Era, de verdad, lo que parecía? La verdad se escurrió entre sus pensamientos, y la duda resonó en su mente como un eco. Él, al notar su incertidumbre, la sostuvo más fuerte, su agarre ahora tenía un aire de súplica. ¿Qué estás haciendo, Carlos?, susurró Lucía, con el rostro empapado de confusión. Él le sonrió, pero había algo en su mirada que se sentía furtivo. La música, en un tenso silencio, parecía esperar la explosión de secretos. Las palpitaciones del corazón de Lucía resonaban en el salón, como un tambor de guerra. Él no es quien dice ser, volvió a repetirse la voz que había interrumpido el evento. Una mujer, de pie en medio de todo, con el rostro encendido por la ira. Se podía sentir que las palabras eran golpes, una brutal verdad que amenazaba con desmoronar la realidad de todos allí presentes. El estallido de murmullos se convirtió en un susurro colectivo, un mar agitado de condenas y especulaciones. La madre de Lucía se cubrió la cara con las manos, mientras el padre miraba alrededor, buscando respuestas que no tenía. ¿Quién es ella?, preguntaba a alguien desde la parte de atrás.
¿Una amiga, una enemiga? ¿Quién?, se preguntaban los demás. Las miradas se tornaron hacia la mujer desconocida, en busca de un destello de razón, de una pista, de algún indicio que podría desvelar la verdad. Carlos, aún sosteniendo la mano de Lucía, se giró a la multitud con una confianza que rayaba en la arrogancia. «Mientes», exclamó, su voz resonando como un trueno, intentando recuperar el control de la situación. Pero el ojo del huracán se había instalado en el salón. La atmósfera, tensa y cargada, se volvió aún más abrumadora con cada segundo que pasaba. Lucía, paralizada, se sintió atrapada entre la marea aullante de voces y la fría mano de Carlos. «Dímelo todo», le exigió, su voz apenas un hilo. Carlos le lanzó una mirada fulminante antes de soltar un fugaz suspiro. En ese momento, todo se desvaneció: los murmullos, las miradas escudriñadoras, el ruido del mundo. Solo quedaba el eco de sus palabras. «Lucía, hay cosas que no sabes, cosas que pueden arruinarlo todo». Y tras esas palabras, el aire se volvió espeso, como un telón que cubría la verdad, amenazando con caer en cualquier instante y revelar el caos que se escondía tras sus vidas. La mujer que había gritado se acercó más al escenario, su rostro marcado por un ardor intenso que dejaba claro que no se detendría. «Él no es solo un impostor. Viene de un pasado oscuro, uno que ha destripado familias enteras». En ese instante, Lucía sintió que la tierra crujía bajo sus pies. La multitud se volvió un torbellino de incredulidad y asombro. Algunos aplaudían, otros sollozaban. La abuela, que no podía comprender, solo repetía: «Dios mío, ¿qué le han hecho a mi niña?». Una verdad se acercaba, como una tormenta que arremete sin previo aviso. Pero antes de que alguien pudiera articular una pregunta o gritar un reproche, Lucía sintió que todo giraba a su alrededor. Desde las sombras de su historia, una figura conocida apareció en el fondo del salón. Su hermano, con el rostro serio y una determinación que lo hacía parecer casi un guerrero. «Lucía, esto no es lo que parece», gritó entre la multitud, su voz rompiendo la atmósfera pesada. En su mirada, había un destello de advertencia que despertó la alarma dentro de ella. Las sombras del pasado y la perspectiva de un futuro incierto se abalanzaban sobre Lucía. La noche no terminaría sin revelar sus secretos, pero, ¿qué destino le depararía ese revelador encuentro con su hermano? El rostro de su hermano, agitado y preocupado, resaltaba entre la multitud como un faro en medio de la tormenta. Lucía lo había visto pasar por momentos difíciles, pero jamás había imaginado que esta noche acabaría siendo una de las más tumultuosas de sus vidas. La incertidumbre era un veneno que se asentaba en su estómago, amenazando con desbordarse en lágrimas. «¡Silencio!», gritó su hermano, Miguel, su voz como un látigo que cortó el murmullo. Todos se volvieron hacia él, la agitación se transformó en incómoda atención. Lucía se sintió atrapada en un círculo de miradas penetrantes que la observaban, ansiosas por comprender lo que estaba a punto de suceder. Miguel avanzó, abriéndose paso entre los asistentes como si cada paso que daba fuera una lucha. Carlos, pronunció su nombre con un tono severo, las sílabas cargadas de advertencias. «Tú no eres quien dices ser, y lo sabes. Es hora de que la verdad sea revelada». Carlos, que hasta ese momento había mantenido su postura desafiante, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Lucía sintió un escalofrío atravesar su cuerpo. No podía procesar lo que estaba oyendo, la confusión y el miedo se entremezclaban detrás de su mirada enigmática. «¿Qué significa eso, Miguel?», cuestionó Lucía, sintiendo que las palabras se enredaban en su garganta. Necesitaba escuchar más, pero la forma en que su hermano se plantaba frente a Carlos le decía todo: una batalla inminente estaba por estallar. «Lucía, háblame de él. ¿Qué sabes realmente sobre su pasado?». La voz de Miguel se tornó más suave, pero el peso de su pregunta fue como un golpe seco. Lucía apretó los labios, intentando buscar el quiebre en sus recuerdos. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, y la tensión se había incrementado a niveles insostenibles. La mujer que había gritado antes, saboreando el caos de la revelación, avanzó hacia Carlos con determinación. «¿Tú crees que puedes salirte con la tuya, que estos ingenuos no tienen idea del monstruo que tienes oculto a tu lado?». Carlos miró a Lucía, su expresión transformándose entre la pena y el miedo. «Por favor, Lucía, no escuches a esta mujer. No sabes de qué está hablando», suplicó, su mano aún buscando aferrarse a la de ella. Pero Lucía ya no sentía esa conexión. Algo dentro de ella se rompía. «¿Qué me has ocultado, Carlos?». Su voz se mantuvo firme, desbordando una mezcla de desesperación y desafío.
Miguel se colocó a su lado, el respaldo de alguien que siempre había luchado por protegerla. El miedo en los ojos de Carlos era inconfundible. A su alrededor, los murmullos crecían, indignación y curiosidad entrelazándose. La mujer se regocijaba a su lado, parecía alimentarse de la angustia del momento. Debería haberlo contado antes. No solo es un ladrón de corazones, sino también un ladrón de vidas. Las palabras fueron como un disparo en medio del silencio, se sentía la tensión cortante al aire. Lucía sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Qué más hay?, replicó, su corazón acelerado, su mente en espiral. Mis padres nunca aceptaron que me casara con alguien como él, respondió Miguel, rompiendo la atmósfera. Siempre tuvieron dudas, y esta noche podría ser la prueba de lo que siempre temieron. El eco de la verdad se hizo resonante en las paredes del salón, creando un ambiente tenso. La multitud reaccionó, sus rostros iluminados por chispas de moverse entre incredulidad y juicio. Lo que Carlos había ocultado podría ser suficiente para cambiar la percepción de todos. Lucía enfrentó a Carlos una vez más, sus ojos profundos intentando encontrar respuestas. Puedes decirme la verdad ahora, o dejar que se revele de la manera más dolorosa. Sin embargo, Carlos, atrapado entre la presión de su pasado desvelado y su deseo por una vida junto a Lucía, solo se encogió de hombros, desbordando resignación. No tengo elección, Lucía. Te lo diré todo, pero tú debes prometerme que no huirás. La respuesta quedó colgando en el aire, como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Y la multitud a su alrededor, expectante, parecía estar esperando una tormenta de revelaciones que podría cambiarlo todo. ¿Podría el futuro de Lucía colapsar con una sola revelación, o había aún algo que combatir en medio del caos? El silencio se hizo implacable, y Lucía sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Las miradas de la multitud aumentaban la presión en su pecho, y un frío y súbito temor la invadía. Los murmullos habían disminuido, pero las palabras de Miguel resonaban en su mente, repitiéndose como un eco: tú no eres quien dices ser. Carlos, por otro lado, parecía estar retrocediendo ante la tormenta que desataba su propia vida. Lucía notó cómo sus hombros temblaban ligeramente. Justo cuando iba a exigírsele más, Carlos llevó su mano hacia su rostro, un gesto de derrota que cortó su respiración. Lucía, hay cosas que no puedo tocar, cosas que he dejado atrás, dijo en un tono casi suplicante, los ojos inyectados de angustia. ¿Atrás? ¿Qué significa eso, Carlos? ¿Acaso has dejado atrás tus mentiras, o las vidas que destrozaste? La rabia y la confusión convertían su voz en un hilo desgarrador. Escúchame, exclamó él, la desesperación asomando en su expresión. No soy lo que crees, pero tampoco soy el monstruo que todos quieren ver. Mi pasado me persigue, y no puedo cambiarlo. La mujer, que parecen alimentarse de la tensión, lo miraba con una sonrisa burlona mientras daba un paso adelante. ¿Y qué esperas lograr, Carlos? ¿Pretender que todo está bien cuando tus mentiras son más grandes que tu verdad? La gente tiene derecho a saber quién es el verdadero Carlos. Miguel dio un paso adelante, preparándose para atacar verbalmente. Basta. Ninguno de nosotros está aquí para hacer un juicio. Pero, Lucía, tú necesitas la verdad. La multitud empezó a murmurar de nuevo, la incertidumbre de la situación se convertía en una bola de nieve imparable. Lucía miró a su alrededor, las caras expectantes de amigos y conocidos se mezclaban con el juicio de desconocidos. Cada mirada parecía señalarla, haciéndola aún más pequeña. ¿Acaso todos estaban deseando que su historia fuera un espectáculo? Con una respiración temblorosa, Carlos se atrevió a hablar una vez más. Todo empezó en la ciudad donde crecí. Una ciudad oscura en la que nadie podía salir. Me involucré con las personas equivocadas, y por eso mi familia decidió que debía irme. No quería volver nunca, dijo, la vulnerabilidad fluyendo de sus labios como si fuera veneno. Pero ellos me encontraron, Lucía. Y comenzaron a presionarme. Yo no sabía qué hacer. ¿Qué hiciste?, indagó Lucía, su corazón palpitando con fuerza. ¿A quién lastimaste? Las palabras quedó en la atmósfera. La multitud estaba completamente enganchada a la historia, el ahogo de la curiosidad era palpable. Carlos exhaló, y en un susurro tenso, reveló: fui parte de algo que nunca debí. Robos, engaños, cosas que no hubiera querido que nadie supiera. Mis padres temían por ti y tu familia.
Nunca creyeron que yo mereciera a alguien tan maravilloso como tú. Una oleada de mutismo cayó sobre la sala. Lucía sintió un torbellino de emociones en su interior. ¿Era esto lo que su vida había estado al borde de desenterrar? Una risa áspera resonó, rompiendo el silencio. Lo mejor está por venir. La mujer levantó su voz por encima de todos. Carlos no solo es un ladrón, sino que también es un fugitivo. Y está en la lista de los más buscados. Cada palabra era una herida en el corazón de Lucía, los murmullos se convirtieron en gritos, y Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación estaba ahí, vibrante y amenazante, como un latido oscuro. La verdad no solo podía destruir lo que había construido, podía devorarla por completo. Carlos, murmuró Lucía, el horror tomando forma en su pecho. ¿Cómo debía reaccionar ante todo esto? Los ojos de Carlos estaban implorantes, gimientes por compasión. Lucía, no estoy huyendo. Esa es la razón por la que quise decirte la verdad. Para que tú decidas, no quieres vivir en una mentira. Pero yo, no puedo alejarme de ti. La tensión era abrumadora, mientras el dilema enfrentaba a Lucía por primera vez. Debería quedar al lado de quien le había robado el corazón, o alejarse del peligro oculto que arrastraba. Consigo, sin embargo, la voz de la mujer resonó de nuevo, rompiendo cualquier equilibrio. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué harás cuando descubras que sus cadenas son más fuertes de lo que parecen? La tormenta de emociones se desató entre Lucía y el resto de la multitud, presagiando un desenlace inevitable que se acercaba, agazapado en las sombras. El oscuro secreto de Carlos no había hecho más que asomarse. ¿Qué decidiría Lucía ante esta nueva realidad? ¿Estaba dispuesta a luchar por su amor, aunque eso significara bailar en la cuerda floja del peligro? La respuesta se encontraba al final de un abismo. Las palabras de la mujer flotaron en el aire, electrificando la atmósfera, apretando el corazón de Lucía como un torno implacable. Ella sentía que todo el mundo la miraba, y los murmullos comenzaron a cambiar de tono. Se volvió hacia Carlos, quien estaba atrapado entre la desesperación y el miedo. ¿En qué te has metido, Carlos? ¿Cuántas más estás ocultando? Su voz tembló entre la vulnerabilidad y la ira. Carlos tragó saliva, sus ojos oscuros ahora parecían pozos de secretos. Si te lo dijera, no podrías quedarte a mi lado. Aquel tono de voz le hizo eco a un recuerdo doloroso. Era el mismo con el que le había pedido que lo esperara en su primer cumpleaños juntos. Pero tengo que hacerlo. Prometí que te protegería. ¿Protegerme de qué? Lucía lo interrumpió, pero incluso ella sabía que la pregunta era peligrosa. El silencio de la multitud, ansiosa y expectante, se iba volviendo insoportable. Carlos dio un paso más cerca. Sus manos temblorosas alcanzaron a tocarla levemente, como si a través del roce pudiera transmitir todo lo que las palabras aún no podían. He estado en contacto con personas que no deberían existir en nuestras vidas. Un grupo involucrado con un contrabando que se lleva a cabo a través de nuestra ciudad. Enfrenté cosas que no sé si podré dejar atrás. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué esperaste tanto para decírmelo? No puedo confiar en ti. Lucía retrocedió, sintiendo que la habitación giraba. Las revelaciones, como dagas ocultas, la herían a cada instante. La mujer entre el público sonrió, disfrutando el espectáculo. Carlos no solo trae su pasado a la relación, sino también los enredos de sus compinches. ¿Sabías que el motivo de su desalojo fue una traición que dejó marcas más allá de lo físico? Un nuevo aluvión de murmullos recorrió el espacio, resonando en el interior de Lucía. Carlos cerró los ojos brevemente, como si supiera que las palabras de esa mujer, llenas de rencor, podían destruirlo todo. No puedo permitir que eso te afecte. No sé cómo entré en esto, pero no quiero que tú pagues las consecuencias. Su mirada intensa se fijó en ella, un rayo de determinación atravesando su expresión. Te necesito, Lucía. Te necesito a mi lado. ¿A mi lado? ¿Acaso no entiendes la magnitud de lo que me has ocultado? Esto no es solo un escándalo amoroso, es algo que puede destrozar mi vida. La angustia era clara en su voz. ¿Sabes lo que haría tu mundo si se enterara? Carlos dio un paso atrás, el dolor era evidente. Quiero huir de todo esto contigo. Pero no puedo si no me crees. Escucharás todo, y después decidirás si sigues a mi lado o eres capaz de dejar atrás lo que conoces de mí. La verdad podría salvarnos, Lucía, pero ya no se desvanece. La multitud estaba en silencio,
casi conteniendo la respiración. Una pesada niebla envolvía el ambiente, cargada de incertidumbre y miedo. La mujer alzó una ceja, disfrutando del caos que había desatado con sus palabras. ¿La verdad? ¿Crees que la verdad lo salvará? En este juego no hay ganadores, solo perdedores listos para ser cazados. La presión aumentó. Lucía sabía que lo que Carlos le ofrecía no era solo verdad, era una elección que podría cambiar el curso de sus vidas. Aquella elección pendía sobre ella, tan real como el aire que respiraba. Sacudió la cabeza, buscando claridad, mientras la multitud, casi hipnotizada, esperaba su decisión. Finalmente, dejó escapar un susurro, un frágil hilo que apenas podía sostenerse. Carlos, si esto es real, si todo esto no es solo un juego para ti, tengo que saber hasta dónde te han llevado esos asuntos. ¿Qué carajo has hecho? Carlos parecía aliviarse, como si finalmente se abriera un camino a la redención. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del lugar estalló. Un grupo de hombres entró de forma abrupta, con miradas feroces y propósitos oscuros. «Evita que se vayan, Carlos», gritó uno de ellos, con voz amenazante. «Sabemos quiénes son. Y no dejaré que se escapen». El terror se apoderó de la sala, mientras Lucía miraba a Carlos, su corazón palpitando. Salvajemente. Todo lo que había sentido hasta entonces se desvaneció ante la inminente sombra de peligro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lucía, la pregunta marcada por la urgencia y el pánico. «Debemos mantener la calma», murmuró Carlos, antes de que los hombres se acercaran. Pero Lucía supo en su interior que la calma era una ilusión, y ella se encontraba al borde de un abismo del cual no había certeza de regresar. Mientras el caos invadía el lugar, la única pregunta que resonaba era, ¿escaparían juntos ante la tormenta, o quedaría atrapada en el laberinto de secretos que había empezado a desenmarañar? El aire en la sala se volvió palpable, un espesor de tensión que era difícil de ignorar. Los hombres entraron en formación, con una determinación que pronto se encontró con las miradas paralizadas de la multitud. Lucía sintió que el pánico la envolvía, como una serpiente fría en su espalda. Todo estaba sucediendo tan rápido, y el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. «No se muevan», gritó uno de los hombres, con una voz grave que resonaba en las paredes hasta el punto de hacer eco. «Estamos aquí por él». Apuntó con un dedo acusador hacia Carlos, sus ojos como dagas afiladas. El rostro de Carlos palideció, mientras la mirada de Lucía se movía velozmente entre ellos y su pareja. «¿Qué quieren de mí?». Su voz temblaba, pero intentaba esconder su miedo. «Lo que nos debes», contestó otro de los hombres. «Pensaste que podías salirte con la tuya, pero nosotros no olvidamos. Y no voy a dejar que se escape ni un segundo más». El peligro era inminente, y con cada palabra, la presión aumentaba. «Carlos, ¿qué has hecho?». Lucía murmuró, apretando sus manos, sintiendo que las uñas se hundían en su piel. No podía creer que la noche que había comenzado con promesas de amor se había transformado en un campo de batalla. «No quiero que te involucres en esto», dijo él, tratando de contenerse. «Si me dejas, podrás salir. Solo ve por favor». «¿Dejarte? ¿Y dejar que te hagan daño?». El pánico se convirtió en rabia. Lucía se plantó, ahora más decidida que nunca. «¿Acaso no entendiste que aquí no se trata solo de ti? Nosotros estamos juntos en esto». Los hombres intercambiaron miradas, y la risa burlona de su líder interrumpió la atmósfera. «Lindo discurso, pero tu lealtad te colocará en peligro. La sangre llama, y nosotros venimos por Carlos». Los murmullos en la multitud comenzaron a crecer. Algunos retrocedieron, buscando refugio en las esquinas, mientras otros se mantenían inmóviles, rodeados por la energía feral que emanaban los recién llegados. «¿Qué es lo que tienen que ver conmigo?», preguntó Carlos, la voz apenas un hilo. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a sus crímenes pasados y a las decisiones que lo habían llevado a ese punto tan oscuro. «Porque te creíste más astuto que todos», dijo el líder, acercándose. «La traición tiene un precio, y esa es la única razón por la cual estamos aquí. Una traición que nos dejó con las manos vacías y un dolor insuperable». Lucía sintió el sudor resbalarle por la frente, el temor y la angustia se entrelazaban. No podía permitir que el miedo dictara su destino ni el de Carlos. «No lo harás», desafió firmemente. «No dejaré que se lo lleven». Un momento de silencio abrumador llenó la habitación. El grupo de hombres, sorprendido por la valentía de Lucía,
calculaba la posibilidad de una confrontación. Atrapados en la línea entre lo que eran y lo que debían hacer, el ambiente estaba cargado de tensión vital. Mientras Carlos tomaba la mano de Lucía, un explosivo estallido de energía recorrió la sala. Esa conexión en su agarre era firme, como si ambos comprendieran que realmente se enfrentaban a un destino incierto pero lleno de posibilidades. Carlos, no puedo dejar que caigas solo en esto, le susurró. Te buscaré en cada sombra, si es necesario. Solo no te rindas. Fuera de mi camino, el líder de los hombres se tensó, avanzando con una furia palpable. Regresa al juego o te lo haré pagar. No puedes protegerlo. Pero Lucía se plantó firme, su corazón latiendo con fuerza, desafiando a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Lo haré por él. Cualquier cosa que tenga que enfrentar, lo enfrentaré con él. El peligro era inminente, la sala estalló en una confusión de gritos, y el líder se lanzó hacia ellos. Lucía cerró los ojos un instante, el sonido de sus propios latidos resonando en su cabeza. Apenas había tiempo para un último pensamiento. Realmente podrían enfrentar juntos a los fantasmas que había traído Carlos al presente. Fue entonces que, en medio del caos, la luz se apagó abruptamente. La oscuridad acechante los envolvió, y un grito ensordecedor resonó en el aire. La sala, antes llena de murmullos y fragor, se sumió en un profundo silencio. ¿Sobrevivirían a la noche? ¿Estarían listos para enfrentar las tremendas consecuencias de la verdad que se ocultaba más allá de las sombras? Todo dependía de ellos y de cómo se enfrentarían a lo que vendría. La oscuridad era densa, como una manta pesada que se posaba sobre los hombros de Lucía. El silencio, antes inquietante, fue interrumpido por un estruendo de pasos resonantes. En medio de la confusión, Lucía sintió que su mano se aferraba a la de Carlos con más fuerza, como si su vida dependiera de ello. «Carlos». Lucía, gritó una voz que apenas podía distinguirse en la penumbra. Era Miguel, el hermano de Carlos, una figura familiar en medio de ese caos. «Salgamos de aquí». «No, Miguel, espera». «Ellos buscan a Carlos», dijo Lucía, su voz temblando mientras sus ojos se adaptaban al entorno oscuro. Pero no había tiempo para más explicaciones. Un estruendo sordo resonó en las paredes, y la multitud comenzó a moverse como un mar agitado. La presión del pánico se sentía, casi tangible, en la penumbra. La sombra del líder de los hombres emergió, su figura imponente provocando un escalofrío en la columna de Lucía. Estaba enojado, su paciencia se había agotado. «Nadie sale de aquí hasta que Carlos pague lo que debe». Un rayo de luz brillante iluminó su rostro. Lucía a su lado notó la descomposición de su semblante, como si un monstruo hubiera despertado en la oscuridad. El aire se cargó de electricidad, y una chispa brilló en los ojos de Carlos, antes ofuscados por el miedo. «No lo haré. No seré un pez más en su red». «¿Acaso creen que voy a dejar que me humillen otra vez?» La valentía resonaba en su voz, pero estaba lejos de estar fuera de peligro. «¿Humillarte?» «No, Carlos. Tu traición nos ha dejado heridos, y hoy la vergüenza no es tu única preocupación», dijo el líder. El tono de su voz era un susurro siniestro. Un eco de palabras duras y conflictos ya olvidados. De repente, el sonido atronador de una puerta que se abría con fuerza resonó en la sala. Las luces volvieron, pero fueron intermitentes, creando sombras que danzaban entre los rostros petrificados de los presentes. Lucía pudo distinguir entre la multitud los rostros de aquellos que alguna vez habían sido amigos y conocidos de Carlos. Todos estaban allí, divididos entre el miedo y la curiosidad. «¿Qué significa esto, Carlos?», alguien preguntó, y fue como si una bomba hubiera estallado. Murmullos y miradas críticas llovieron sobre él. Lucía se sintió expuesta. Sabía que la verdad saldría a la luz, como el sol después de una tormenta, y tenían que estar listos para las consecuencias. «Ya no es el momento de esconderse», respondió Carlos, su voz más baja, pero no menos firme. «La vida que elegí resultó catastrófica, y ahora está salpicando a todos los que amo». La desesperación se mezclaba con la resolución en sus ojos. «Si no te entregas, sufriremos todos», dijo Miguel, sacudiendo la cabeza, frustrado. Las palabras de su hermano apretaron el corazón de Lucía, quien luchaba con la decisión que se avecinaba. Cerrando los dientes, sintió el nudo en su garganta, dividido entre el amor y el miedo. «Quiero saber la verdad, Carlos». «Pero, ¿vale la pena todo esto?», rogó Lucía, cada palabra impregnada de dolor. Carlos la miró fijamente, y lo que vio en sus ojos le dio valor.
No puedo huir de lo que hice. Pero si tengo que enfrentar el pasado, lo haré contigo a mi lado. Era un pacto silencioso entre ellos, sus almas entrelazadas por más que amor, por lealtad y valentía. El líder de los hombres hizo un gesto hacia sus compañeros, y entre la multitud se escuchó un murmullo colectivo. Si ellos deciden unirse, lo pagarán todos. Vengan por ellos, ordenó, y algo en el tono de su voz hizo que la sala temblara. Lucía sintió que todo se deslizaba fuera de control, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el caos se desató. La multitud se diseminó en todas direcciones. Los hombres comenzaron a avanzar, y el frío de la traición volvió a deslizarse por la piel de Carlos. «Carlos, ven aquí», gritó Miguel, mientras Lucía tiraba de su mano. «Esto no ha terminado», juró el líder, su mirada incendiaria brillando en la oscuridad. «Lo que viene será peor que la pesadilla que has vivido». Y así, en el caos de la confusión desatada, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuál de ellos se enfrentaría a la mayor traición, y quién caería ante las garras del pasado? El próximo encuentro estaba destinado a ser una tormenta. Pero Lucía sabía que la verdad no solo liberaría, sino que también podría destruirlo todo. Así, mientras corrían, la oscuridad seguía acechando, lista para consumir lo poco que quedaba de ellos. Las luces titilaban como si intentaran advertirles del peligro inminente, mientras la tumultuosa oleada de personas se dispersaba en todas direcciones. Los gritos y murmullos se convertían en un eco ininteligible que reverberaba en los oídos de Lucía, intensificando su creciente ansiedad. La mano de Carlos, sujeta firmemente a la suya, le ofrecía un rayo de esperanza en medio de la tormenta. «No mires atrás», le gritó Miguel, empujando a Carlos hacia una salida cercana. Los hombres del líder comenzaron a avanzar, sus pasos resonando profundamente en el piso, como el latido de un monstruo que se despertaba. En el aire se podía sentir la tensión, una mezcla de furia y odio desbordante que no dejaba espacio para la compasión, y Lucía sabía que el riesgo era alto. «Carlos, ¿de verdad estás seguro de lo que harás? Podríamos simplemente escapar». Su voz temblaba, como un susurro ahogado por el ruido. «No hay manera de escapar de esto». «No desde que eligieron jugar con nuestras vidas», respondió él, determinado, pero con un atisbo de duda. Esa duda hizo que el corazón de Lucía se detuviera un instante. Ella conocía el sacrificio que él estaba dispuesto a hacer. Un grito desgarrador cortó el aire. Una chica del grupo tambaleándose fue atrapada por uno de los hombres del líder. Al instante, la multitud se detuvo, como si la realidad se impusiera de golpe. «Sujétenla», ordenó el líder, mientras el terror invadía el ambiente. Lucía sintió la sangre helarse en sus venas. «Debemos ayudarla», insistió Lucía, sintiendo el nudo en su garganta apretarse con cada palabra. Pero Carlos no se movió. «Si intervenimos, seremos nosotros los siguientes», susurró él, con los ojos fijos en el horror que se desarrollaba. La violencia era palpable, y el miedo era un compañero constante. Lucía cerró los ojos, intentando bloquear lo que estaba ocurriendo. Entonces escuchó la voz familiar que resonó entre la multitud. Era Elena, una amiga de la infancia. «Suéltala. No tienen derecho sobre ella», gritó con una valentía que contrarrestaba su propio miedo. Los hombres se giraron hacia ella, y el líder sonrió con desdén. «Ah, una heroína. ¿Crees que tus palabras pueden salvarla?» El rostro de Elena, pálido y decidido, se erguía como un estandarte en la lucha por la justicia. Pero Lucía sabía que la realidad no era tan sencilla. Desesperada, luchaba con la idea de intervenir. «Carlos, ¿no lo entiendes? Si nos quedamos de brazos cruzados, ¿quién estará a salvo?», frunció el ceño, mirando a los ojos de Carlos. En el fondo, ella sabía que su amor lo había arrastrado a esta trampa, y aunque el dolor la consumía, no podía permitir que alguien más muriera. Carlos la miró, y en su mirada los miedos se entrelazaron. Ellos necesitaban hacer algo. La decisión se dibujaba en el aire entre ellos, un vínculo poderoso que podría romper la corriente del destino. «Vamos a ayudarla», dijo Carlos de repente, y antes que Lucía pudiera reaccionar, él había soltado su mano y corría hacia la escena. «Carlos, no», gritó, mientras el caos estallaba a su alrededor nuevamente. El líder se volvió, una furia destructiva surgiendo en su mirada al ver la intromisión. Lucía sintió que su pecho se llenaba de terror, como si estuviera apretando el corazón de su amado. «Atrápalo», ordenó el líder, y los hombres se lanzaron tras Carlos. Lucía se lanzó también, corriendo sin pensar, pero sintió los ojos ardientes de la multitud sobre ella.
El instinto de la lucha comenzó a brotar. Sin embargo, algo dentro de ella también se resistía, la voz de la razón luchando contra el ardor de la sangre en sus venas. En ese instante, un grito aterrador resonó más allá del tumulto. ¿Estarían a tiempo para salvar a Elena? Y, más importante aún, ¿podrían salir de esta noche sin perder a alguien más? La oscuridad pesaba sobre ellos, como si el mismo destino se burlara del esfuerzo de sus decisiones. La verdad que estaban buscando se acercaba, pero una revelación aún más oscura podría salir a la luz. Lucía se sintió atrapada entre sus miedos y la urgencia de proteger a quienes amaba. Mientras corría tras Carlos, comprendió que el camino que habían elegido podría llevarlos a un abismo sin retorno. El aire se tornó más denso y la tensión creció. En ese instante, los ecos de promesas no cumplidas resonaron con fuerza, y la pródiga oscuridad acechaba, lista para engullirlos. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para descubrir la verdad?, se preguntó Lucía. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta parecía tan lejana como la luz del día. El sonido de pasos apresurados resonaba en sus oídos, como un tambor en una marcha hacia lo desconocido. Lucía se sintió desbordada por la adrenalina mientras se precipitaba tras Carlos. El bullicio de la multitud a su alrededor se desvanecía en un mar de caos. Las luces del lugar parpadeaban, creando sombras que bailaban a su alrededor, ocultando cualquier semblante de esperanza. «Elena», gritó Carlos, su voz sonando desafiante y desesperada al mismo tiempo. Lucía, al mando del impulso, sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, empujándola a seguir adelante. Se preguntaba cómo podría ayudar, cómo podrían rescatar a su amiga y escapar de la furia que se desataba en el aire. Antes de que pudieran llegar a Elena, los hombres del líder se lanzaron hacia adelante. Uno de ellos, con una mirada oscura y decidida, se abalanzó sobre Carlos, derribándolo al suelo. Lucía sintió que el mundo se detenía en ese instante. La visión de Carlos siendo arrastrado fue como un golpe en el estómago que la dejó sin aliento. «No te muevas», le advirtió uno de los hombres, mientras mantenía a Elena atrapada. El rostro de la chica mostraba un estremecimiento de terror que la paralizaba. Lucía presenció cómo la angustia se apoderaba de la situación. Hadas en un cuento de hadas que encontraban su final trágico. Mirar a su novio siendo dominado provocó un temblor en las manos de Lucía. Esa sensación de impotencia la ahogaba, y obligada por el amor, no podía permanecer inerte. Se introdujo en el tumulto formando un pequeño camino. «Carlos», gritó, atravesando cuerpos que se movían erráticamente, instintivamente buscando ser salvada. Los hombres la miraron con desprecio y risas burlonas. «Mira quién se atreve a seguirlo», dijo uno, con una mueca sádica. Lucía sintió un nudo en el estómago. No podía dar marcha atrás, no cuando más vidas estaban en peligro. «Déjenlos», ordenó una voz familiar. Era Miguel, que se había unido a la lucha. Su presencia trajo un leve consuelo a Lucía, pero el peligro seguía al acecho. «Si no sueltan a Elena, no habrá forma de que salgan de aquí a salvo», continuó, su tono retumbando con un infernal propósito. Algo en su expresión hablaría de valentía, una especie de coraje que resonaba en el caos. Mientras Miguel y Carlos discutían a gritos, Lucía sintió que un plano oscuro se dibujaba en su mente. ¿Y si podían salvar a Elena y descubrir la verdad? La profunda convicción se apoderó de ella, ya no había tregua. Ella no podría salir de ahí sin luchar, sintiendo que su propia vida dependía de su valentía. Con un empujón de determinación, se colocó entre Carlos y el hombre que lo sostenía. «Sujétalos», Miguel, gritó ella, y con la ferocidad que la caracterizaba, lanzó un puñetazo a la mandíbula del atacante de Carlos. Este, sorprendido, perdió el equilibrio, permitiendo que Carlos se liberara de su captura. «Vamos, tenemos que irnos ahora», instó Carlos, el resplandor de su amor oculto en la desesperación. Lucía volvió a tomar su mano, aferrándose a él con toda la fuerza que le quedaba. Pero la noche estaba lejos de acabar. Un eco resonó en el ambiente, y la multitud se dividió como si un nuevo monstruo apareciera en el horizonte. La excelente trampa ya había sido trazada. Un grupo de hombres más se acercaba, orquestados por el líder. ¿Se creen que pueden escapar tan fácilmente? La voz del líder estaba cargada con la amenaza de una tormenta. Lucía sintió el aire volverse denso, como si incluso el tiempo se detuviera al abrazarse a la desolación y el horror. Mientras se preparaban para la próxima ronda de caos, las luces titilaban con un eco de advertencia, mostrando que todo lo que habían hecho hasta ahora era insuficiente. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba ante sus ojos,
y lo único que podía escucharse en su mente era el latido de su corazón, infundido con un profundo terror, preguntándose si el sacrificio valdría la pena. ¿Quiénes son realmente estos hombres? ¿Qué secretos están dispuestos a desenterrar para implantar su miedo? La pregunta fluyó en su mente como un río turbulento, y mientras los hombres avanzaban, Lucía se dio cuenta de que la respuesta podría costar más de lo que estaban preparados para pagar. En medio de toda esta oscuridad, un brillo de revelación comenzó a brotar, y con cada paso hacia adelante, corazón de Lucía palpitaba, uniendo amor, esperanza y un incesante deseo de enfrentar la verdad, aunque ésta pudiera ser letal. Las luces titilaban aún, pero ya no se sentían como un símbolo de celebración, eran destellos de advertencia, recordatorios del peligro inminente que se cernía sobre ellos. Lucía, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, se aferraba a la mano de Carlos mientras la multitud respiraba tensamente, como un solo ser ansioso por conocer el desenlace de esta trágica función. "You think you can escape?" Desire sent over, la voz del líder resonando con una amenaza que helaba la sangre. Carlos, a su lado, mostraba una mezcla de determinación y angustia, y a Lucía no le quedó más opción que enfrentarse a sus miedos, sin importar las repercusiones. "Carlos, tenemos que lidiar con esto juntos", su voz apenas podía superar el rugido de la tensión que envolvía la sala. Las sombras danzaban en sus rostros, proyectando verdades ocultas que iban más allá del escándalo de esa noche. Ella sabía que no podían dar marcha atrás. Cada teoría que flotaba en el ambiente era un recordatorio de los peligros que podrían interponerse entre ellos. Con un empujón de energía, Miguel y Elena avanzaron, dispuestos a ayudarles. "No están solos", prometió Miguel, su mirada brillante de desafío. "Juntos podemos salir de esto". Lucía sintió que una luz de esperanza se encendía en su interior. Ahora, con la fuerza de todos a su alrededor, el grupo se apretó, formando un círculo protector, una muralla de determinación contra aquellos que amenazaban su libertad. Los hombres del líder se acercaron, sus expresiones traicionaban la sed de venganza que parecía fluir en el aire. "Suéltenla", dijo Carlos, su voz temblaba de decisión al dirigirse al líder. Un arranque de valentía había despertado en él. "La gente aquí no tiene nada que ver con mi pasado. No permitiré que paguen por mis errores". El líder sonrió con desdén. "Eso es justo lo que estamos aquí para decidir. Tu pasado no puede ser enterrado. La lección es dura, pero necesaria". Las miradas de traición iluminaban el ambiente como antorchas en la oscuridad. "Si tienes algo que decir, di la verdad ahora", retó Lucía, sintiendo que la sombra de la revelación estaba más cerca que antes. "Hazlo por el bien de todos nosotros". La atmósfera se tornó eléctrica, y en ese momento, Carlos sintió el peso de las palabras que llevaba ocultas. "No solo me involucré con las personas equivocadas. Fui parte de un crimen que dejó a mucha gente herida. Robos, traiciones, pero nunca quise que me arrastraran a esto, ni tú, Lucía". Su cabeza se alzó, preparándose para enfrentar las consecuencias de su verdad. Los hombres lo rodearon, pero la valentía de Carlos se amplió. "Puedo enfrentar mi pasado. Pero no puedo permitir que ustedes le hagan daño a quienes amo. Si quieren algo de mí, tendrán que pasar sobre mi cadáver". La determinación ardía en su voz, un eco de amor y protección. De repente, en un giro inesperado, una voz cortó el aire. "Yo no dejaré que lastimen a mi familia". Era la madre de Lucía, emergiendo del fondo del salón. La multitud quedó en silencio al escucharla, su presencia serena era un faro en medio del caos. "Nunca permitiré que continúen por este camino. Estamos aquí para luchar por lo que es correcto. Y la verdad siempre encontrará su camino". El líder se detuvo, su mirada ahora pensativa. Pero Lucía sintió que el momento correcto había llegado. ¿Vamos a dejar que la oscuridad nos consuma? Es hora de romper las cadenas que nos atan al pasado. Hoy tenemos la oportunidad de retomar nuestras vidas y proteger a quienes amamos. Los murmullos en la multitud se convirtieron en asentimientos, una ola de unidad se extendió por el salón. "El pasado de Carlos puede ser oscuro, pero nosotros decidimos cómo escribimos el futuro. La elección es nuestra", afirmó Miguel, con su voz resonando con poder. Un silencio pesado colmó la habitación. Y en ese instante, Lucía miró a los ojos de Carlos, sintiendo como su amor, tan poderoso, había logrado sostenerse contra todas las tormentas. Era más que un compromiso, era una promesa de enfrentar la verdad. Con cada latido de su corazón,
sentía que la luz estaba más cerca. Juntos, murmuró, lo hacemos juntos. Los hombres del líder vacilaron. La tensión estalló como un nuevo amanecer, mientras Lucía dio un paso adelante. No tememos a la verdad. Vengan por nosotros si quieren, pero sabrán que no estamos solos. Este es nuestro momento de alzarnos. De repente, la sala se llenó de murmullos que se transformaron en gritos de aliento. La multitud era imparable. A un lado, la madre de Lucía levantó su mano. No permitiré que la violencia hunda nuestras vidas de nuevo. Si ustedes no retroceden, correrán con la ira que han sembrado. El líder, sintiéndose acorralado, se convirtió en un animal herido. Esto no ha terminado. Siempre habrá un precio que pagar. Y con esas palabras, retrocedió, llevándose a sus hombres con él, el eco de su furia resonando en sus pasos. La sala, ahora una mezcla de confusión y euforia, comenzó a despejarse de la pesadilla que había dominado la noche. El abrazo colectivo de los amigos y familiares se sintió como una liberación. Lucía miró a Carlos, sus ojos llenos de lágrimas de alegría y alivio. Hicimos lo correcto, dijo ella con voz temblorosa, buscando su mano. Sí, juntos. Siempre, respondió Carlos, su voz temblando pero llena de esperanza. Sabía que el camino por delante podría ser largo y lleno de desafíos, pero la única elección que habían hecho esta noche era enfrentar su futuro, uno a uno. Se dieron cuenta de que la verdad había cambiado sus vidas, pero también les había dado la oportunidad de renacer. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Lucía sintió el calor de la unidad, un renovado sentido de familia y amistad. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. La noche terminó, pero su historia apenas comenzaba. La redención era una lucha continua, pero juntos estaban listos para afrontarla. La verdad podría haber sido dolorosa, pero ahora su amor iluminaba el camino hacia la vida que siempre habían deseado. Mientras salían del salón, tomados de la mano, Lucía sabía que lo que enfrentaron esa noche los había preparado para cualquier tormenta que pudiera venir. Y así, con el corazón lleno de amor y esperanza, dieron un paso hacia el futuro que ellos mismos habrían de escribir. Ahora, tú que has estado con nosotros en este viaje, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like a este video para alimentar el algoritmo y así permitir que más personas descubran esta increíble historia. Y no olvides comentar abajo con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo es clave para seguir creando juntos estas aventuras inolvidables.